La traición educativa en Paraguay, capítulo 1. Lo que alguna vez conocimos como educación se ha consolidado como un arma de destrucción masiva. En esta serie de materiales desglosamos cómo la transformación educativa de Paraguay 2030 servirá para convertir a los niños y jóvenes en un ejército de degenerados, analfabetos y esclavos a merced de las élites tecnocráticas que dominan la economía, la política y el desarrollo tecnológico de la dictadura más brutal jamás experimentada en la historia de la humanidad. En el marco del Programa Indicativo Plurianual para Paraguay 2014-2020, la Unión Europea impuso a Paraguay la hoja de ruta a seguir en el sistema de adoctrinamiento estatal. La mayor de las prioridades establecidas para Paraguay en el programa de la Unión Europea fue la educación, a la cual se destinó más del 50% de la suma total que ascendía a 168 millones de euros. En 2014 se realizó el primer desembolso de 44 millones de euros y en 2019 un segundo desembolso de 41 millones de euros. En el documento de la Unión Europea se hace mención del papel preponderante de la denominada sociedad civil, haciendo referencia a las ONGs, agentes al servicio de intereses extranjeros. Cito textualmente: la Unión Europea consultó a los representantes de la sociedad civil y al sector privado acerca de la elección de los sectores prioritarios en agosto de 2013. Además de ser un importante interlocutor a lo largo de las fases de formulación y aplicación, la sociedad civil desempeña también un papel clave a la hora de pedir explicaciones a las autoridades acerca de los progresos de la reforma. La Unión Europea intentará reforzar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil a través de sus programas temáticos. La respuesta de la Unión Europea se puede completar mediante operaciones financiadas por el Banco Europeo de Inversiones. Una vez más queda demostrado con evidencias la forma en que las fundaciones y ONGs son financiadas para operar dentro del ámbito público y privado, haciendo lobby político, adoctrinamiento y propaganda ideológica, controles constantes, emitiendo informes y ejerciendo presión para que la agenda globalista sea implementada a rajatabla a pesar de la enorme resistencia de los paraguayos. Es menester comprender que personajes como Juan Manuel Brunetti o el siguiente intérprete que obtenga el papel de ministro de Educación no son más que mensajeros bien pagados y cómplices de las directivas impuestas desde los organismos internacionales y sus financistas. Mienten descaradamente al pueblo paraguayo y entregan en bandeja el futuro de nuestros niños y jóvenes, porque esa es en realidad su única función. El 30 de noviembre de 2021 se presentó el primer acuerdo del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030. En dicha presentación se hizo público un documento para la consulta de la ciudadanía, en el que se presentaba a las comunidades de aprendizaje como uno de los conceptos claves del programa. El concepto de comunidades de aprendizaje es mencionado un total de 21 veces en el documento, pero en ninguna parte especifican de qué formas se ejecuta el concepto durante la práctica escolar. La transformación de las escuelas en comunidades de aprendizaje es una propuesta desarrollada por la Community of Research on Excellence for All, conocida por sus siglas CREA, de la Universidad de Barcelona en España. El sociólogo español Ramón Flecha es el fundador de CREA y del concepto de escuelas transformadas en comunidades de aprendizaje. En la página oficial de CREA detallan que la base conceptual en la que se sustentan las comunidades de aprendizaje provienen de las conclusiones del proyecto Included, Estrategias para la Inclusión y Cohesión Social en Europa desde la Educación, financiado por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus Plus y coordinado por CREA de Ramón Flecha en 14 países. Ramón Flecha es citado como fuente bibliográfica en el mencionado documento para la consulta pública proporcionado por el MEC. Según la página de CREA, el entrenamiento en comunidades de aprendizaje consta de un total de 10 módulos. Ninguno de estos detalles fue mencionado en el documento proporcionado por el Ministerio paraguayo. El módulo 1, titulado Introducción y Bases Científicas de las Comunidades de Aprendizaje, se trata de un folleto de 20 páginas de propaganda cientificista que pretende persuadir de la validez científica que sustenta a las comunidades de aprendizaje.
El folleto propagandístico nos dice en el apartado titulado Bases científicas de las comunidades de aprendizaje, cito textualmente, la enseñanza y el aprendizaje que se ofrece en las escuelas tienen que estar basados en evidencias científicas que la comunidad científica internacional ha contrastado y ha aceptado. Lo que se olvidan de mencionar es que la comunidad científica que avala estas supuestas evidencias, por lo general es financiada por los mismos organismos internacionales que desean imponer los supuestos hallazgos en los países que se encuentran bajo su dominio. Tal es el caso que aquí presentamos. Tanto el proyecto Step4Seas de la organización CREA, de donde provienen los resultados de las investigaciones que avalan científicamente las comunidades de aprendizaje, como la transformación educativa 2030 que se implementa en Paraguay, ambos son financiados por la Unión Europea. Las altísimas posibilidades de que dichas investigaciones contengan un sesgo favorable a los planes de dominio y adoctrinamiento de los financistas de la Unión Europea quedan en total evidencia y quien no lo quiera ver es cegado por el interés y la complicidad o por la absoluta estupidez e ignorancia. El módulo 1 menciona además que CREA ha mantenido seminarios y colaboraciones con autores como Paulo Freire, impulsor de la pedagogía crítica proveniente de las teorías críticas postmodernas de la Escuela de Frankfurt, y Judith Butler, autora del Género en Disputa y teórica fundacional de la teoría queer. Tanto Freire como Butler son conocidos intelectuales del progresismo y de la ideología de género que los paraguayos hemos rechazado de forma contundente y que desde los organismos internacionales, en complicidad con las ONGs locales y los sucesivos gobiernos, se nos impone de forma absolutamente dictatorial. El módulo 2 de la formación en comunidades de aprendizaje se titula Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. En este módulo se introduce de lleno al relativismo, cito textualmente. En las sociedades de la información o del conocimiento, la realidad es una construcción humana, los significados dependen de las interacciones humanas. Un lápiz es un lápiz porque nos ponemos de acuerdo en utilizarlo para escribir o dibujar. Me pregunto si el lápiz se convierte en una silla si nos ponemos de acuerdo para comenzar a utilizarlo como silla. El material del módulo 2 continúa diciendo: el aprendizaje dialógico se aprende a través de las interacciones entre iguales, profesorado, familiares, amistades, que produce el diálogo igualitario. Este igualitarismo ideológico es la ventana de Overton que introduce el anhelo de emancipación de los menores de edad de la patria potestad de los padres. Si todos somos iguales, niños, adolescentes, padres, maestros y amigos, ¿por qué unos deberían estar sujetos a obedecer a otros? ¿Por qué un niño paraguayo no podría decidir cambiar de familia si le da la gana, tal como hoy ocurre en países que han servido como laboratorios del progresismo y de la ingeniería social? En Canadá, un niño puede decidir cambiar de género, realizarse terapias hormonales sin necesidad de contar con el consentimiento de los padres. En Suecia, si un padre levanta la voz a su hijo, este puede solicitar al Estado que sus padres sean llevados a la cárcel por maltrato infantil. Lo mismo ocurre en Noruega, en donde los padres se convierten en simples cuidadores de sus hijos. El Estado garante de derechos de los niños puede arrebatar a los menores de sus hogares ante la mínima sospecha de que los padres poseen una baja calificación en destrezas parentales. Acusados de adoctrinamiento cristiano, el gobierno separa a hijos de sus padres. Marius Bodnariu, un rumano, y su esposa noruega, Ruth, ambos exmiembros de la Iglesia Pentecostal de Bucarest, se mudaron a Naustdal, Noruega, hace 10 años, donde criaron 5 hijos. Según la información del hermano de Marius, Daniel, el 16 de noviembre agentes de protección juvenil del gobierno se llevaron a los 2 hijos mayores de la familia Bodnariu, se presentaron a su escuela y los sacaron de la clase sin informar a sus padres. Más tarde la policía llegó a la casa de la familia Bodnarius y tomaron a 2 niños más, dejando a Ruth con su bebé de 3 meses de edad, a quien la policía tomó al día siguiente. 2 días después, los servicios de protección juvenil notificaron a los padres que sus hijos estaban bajo el cuidado de 2 familias adoptivas separadas y se estaban integrando bien. Según su testimonio, uno de los funcionarios le dijo a Ruth: los niños ni siquiera los extrañan. ¿Qué clase de padres sois? Marius y Ruth fueron informados más adelante por el gobierno que eran culpables de radicalismo cristiano y adoctrinamiento. Cuando incorporamos de forma sumisa el adoctrinamiento de que todos somos iguales, la
autoridad y el disciplinamiento de los adultos ejercidos sobre los niños se convierten en muestras de relaciones de poder desiguales, en las cuales el adulto es el sujeto opresor y el menor de edad el sujeto oprimido. Bueno, vamos a seguir con esta colección de la psicología de la educación y pensar en esta constitución del sujeto de la infancia, de la niñez posmoderna. Podemos pensar en que las grandes instituciones, como la escuela, como la policía, como el hospital, entran en crisis. Entran en crisis tanto a que ya no tienen la credibilidad que antes tenían, ni tampoco tienen la interpelación social y podemos decir la adhesión social que antes se sostenía la modernidad a partir de estas instituciones. Aparece esta ruptura de los grandes relatos. Un gran relato, como era la modernidad, era esto, ¿no? Orden y progreso, el que guarda siempre tiene, hay que estudiar para evolucionar. Bueno, un montón de estos grandes relatos, ¿no? La nación, la patria, la familia, ¿no? La familia unida. Un montón de estos grandes relatos se empiezan a fragmentar porque se empiezan a entrar en crisis. Entonces podemos decir que este gran relato que sostenía la modernidad se quiebra. ¿Cómo entra la niñez en todo esto? Hay un montón de categorías que van a ver que afecta tanto al niño como al adulto, ¿no? Como es la virtualidad, la realidad virtual. Los niños se dicen que son los nativos digitales, tienen un acceso a la información y al uso de estas nuevas tecnologías y a esta realidad virtual mucho más aceitada que los adultos. Y ahí se empieza a dar la primera inversión. En la modernidad el adulto tenía más información que el niño, porque el niño era considerado como una tabula rasa. En la posmodernidad, el niño y el adulto tienen la información. Muchas veces se habla de que el niño está por encima del adulto, tanto en la autoridad como también en esta cuestión que hace a la información virtual, que hace a la información de las redes sociales, de este nuevo lenguaje, de estas nuevas tecnologías que hacen a las configuraciones sociales contemporáneas. Cuando los padres toleran y asimilan estas medidas, entregan la vida de sus hijos en manos de funcionarios del Estado garante de derechos. Poco a poco, bajo la excusa de la promoción de los derechos de los niños, se pervierte el sistema para destruir los derechos de los padres y la patria potestad. Esta perversa mentalidad igualitarista también niega que las jerarquías y las diferencias son inseparables de la naturaleza humana. Las jerarquías, los rangos y las categorías suelen obtenerse en base a mérito, experiencia y esfuerzo. Bajo un sistema de adoctrinamiento en igualitarismo ideológico, reina la ley del menor esfuerzo. Como resultado, se logra igualar en la mediocridad y se convierte al alumnado en masas de personas intolerantes al esfuerzo y a la disciplina. Esto queda absolutamente en evidencia en la guía política del proyecto Step for CIS, dentro del cual se desarrollaron las comunidades de aprendizaje. Cito textualmente: fomentar actuaciones educativas de éxito inclusivas que eliminen la agrupación homogénea por habilidades y los grupos de nivel. Estas prácticas amplían la brecha de logros en el rendimiento académico y legitiman el bajo rendimiento de algunos alumnos. La concepción igualitarista fomenta la eliminación de la brecha de logros en el rendimiento académico. Como resultado, se exige nivelar a los estudiantes. Las agrupaciones deben ser heterogéneas. Los alumnos sobresalientes no podrán trabajar juntos para un rendimiento excelente y obtener competitivamente mejores resultados que el resto, sino que se verán obligados a trabajar con alumnos con bajos niveles de rendimiento. En la página 10 del módulo 2, en el apartado titulado Concepción comunicativa, el aprendizaje dialógico, nos hablan de que la orientación del aprendizaje se ejerce mediante la introducción de interacciones. Nos dicen que el diseño del currículum ya no se centra en lo que el alumnado sabe o no sabe, y vuelven a recalcar
El aprendizaje parte de las interacciones entre iguales, profesorado, familiares u otros agentes del contexto educativo, suponiendo una diversidad de personas que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas. A los padres nos toca hacernos la pregunta: si el diseño del currículum ya no se centra en lo que el alumnado sabe o no sabe, entonces, ¿en qué específicamente se basa? ¿Y a qué se refieren cuando dicen que el niño tendrá interacciones con otros agentes que suponen una diversidad de personas que influyen en su aprendizaje? Otro párrafo del módulo 2 expresa: la concepción comunicativa supone la orientación de la enseñanza hacia los máximos aprendizajes y el papel del profesorado como agente educativo transformador. Aquí se expresa un antiguo concepto de ingeniería social que consiste en entrenar al profesorado y a los actores que influyen en el sector educativo como agentes de cambio y transformadores de la sociedad. Tras 22 años de dejar Granada en las Indias Occidentales, cuando volvimos a Maine, en Nueva Inglaterra, me empezaron a preocupar cosas que vi en aquel momento en la escuela pública primaria e incluso en el jardín de infantes hasta el 4º grado. Me alarmaron mucho los textos en los manuales que exhortaban a los cambios de los valores de los niños, la implementación del humanismo secular, que insta a crear un gobierno mundial que iguale todas las religiones y, según los maestros deben ser los agentes de cambio. En 1971 se publicó en Estados Unidos un controversial documento titulado Guía del Agente de Cambio para la Innovación en la Educación de Ronald Havelock. El sector más conservador de la sociedad estadounidense reconoció inmediatamente el contenido subversivo del documento y fue bautizado como la Biblia para alterar los valores y la forma de pensar de los estudiantes. Nos entrenaban sobre cómo influir en la sociedad del área donde vivíamos. Nos enseñaban cómo cambiar la percepción de nuestra comunidad sobre lo que ocurría en el mundo. Teníamos que cambiar el enfoque de la gente sobre el concepto de ciudadanía y la Constitución, cambiar su visión de lo bueno y lo malo, de sus valores tradicionales, inculcar programas especiales para realizar los cambios. Me enseñaron cómo identificar a las personas que pertenecían a la resistencia, los que pensaban de forma distinta a nosotros. Es decir, me entrenaban para identificar a gente como yo. En este documento se describe el proceso de generación de cambios dentro de trabajos de grupos llamado el método de diálogo, indagación, acción. Este método de creación de cambios fue presentado en las escuelas bajo el nombre de capacitación para la resolución de problemas. La meta de este tipo de entrenamiento era la adquisición de una sensibilidad agudizada. Como resultado, los participantes podrían volverse cada vez más sensibles a las relaciones clave entre los miembros de un grupo, sensibles a la influencia de una atmósfera de grupo, sensibles a la naturaleza de la toma de decisiones y a puntos en la interacción grupal donde los miembros pueden ayudarse unos a otros a alcanzar metas compartidas. Otro objetivo importante de la capacitación a través del método diálogo, indagación, acción era lograr que los participantes reevalúen y modifiquen sus disposiciones y estereotipos profundamente arraigados hacia ciertos grupos, personas o ideas. Mediante ejercicios similares a los de una terapia grupal, los agentes de cambio, maestros o voluntarios, podrían modificar las concepciones arraigadas de los alumnos sobre temas como sexualidad, intimidad humana, autoridad, consenso, empatía, resistencia, libertad, etc. The purpose of education is to change the thoughts, actions, and feelings of students. And then he goes on and he says, he defines good teaching, and this is even worse from the parental standpoint, as challenging the students' fixed beliefs. El sistema de trabajo de los agentes de cambio en las escuelas, propuesto por Ronald Havelock, es sospechosamente similar a las propuestas psicopedagógicas de trabajo grupal que se mencionan en el módulo 2 de la capacitación para las comunidades de aprendizaje, y de hecho aquí también se menciona el eufemismo resolución de problemas. Cito textualmente, siguiendo también el enfoque sociocultural de Vygotsky. Para Bárbara Rogoff, el aprendizaje se produce a partir de las interacciones de los niños y niñas con personas adultas que apoyan su desarrollo, guiando su participación. Es lo que se denomina participación guiada en actividades relevantes en la comprensión de las nuevas situaciones y en la nueva resolución de problemas.
Por su parte, Gordon Wells también argumenta que los entornos de aprendizaje escolar tienen que ser entornos de acción e interacción colaborativas, donde el profesorado necesita cambiar su papel tradicional para colaborar dialógicamente con las personas de la comunidad. Este autor nos habla sobre la indagación dialógica, donde plantea una mayor indagación del alumnado si reorganiza los espacios escolares y se introducen todos los recursos con que cuenta la comunidad escolar. La indagación se refiere a una predisposición a interesarse por las cosas, a plantear preguntas y a intentar comprender colaborando con los demás en el intento de dar respuestas. Un enfoque educativo que reconoce la relación dialéctica entre el individuo y su entorno, que se produce a través de la interacción comunicativa. Aquí podemos ver que la propuesta es la misma: trabajo de interacción grupal, de indagación sobre la forma de pensar de los alumnos, el papel preponderante de las interacciones, entendiendo que interacción es la influencia que reciben recíprocamente los agentes que se relacionan. Y finalmente hablan de resolución de problemas y hallazgo de nuevas respuestas. Estamos hablando del engaño semántico. ¿Han oído alguna vez palabras tan hermosas como pensamiento crítico? Bueno, yo volví e investigué lo que significa pensamiento crítico. A Lenin le encantaba el concepto del pensamiento crítico. Para Lenin, en el pensamiento crítico no hay nada sagrado, todo evoluciona. En otras palabras, adiós a los 10 mandamientos, adiós a la Constitución de Estados Unidos. Todo evoluciona. Ese es el pensamiento crítico. Pero los padres no lo saben. Piensan que el pensamiento crítico suena estupendo. ¿Por qué mis hijos no van a poder pensar de forma crítica o tomar decisiones? La otra expresión que usan es tomar decisiones. ¿Ningún padre puede oponerse a un superintendente escolar que diga que van a hacer un curso de toma de decisiones? Digamos a los padres, no. Ese curso es una clarificación de valores. Y ellos ni siquiera entienden que esas clarificaciones son la destrucción total del espíritu, de la moral y de los valores. Por ejemplo, mamá y papá son de la vieja escuela. No sirve, según la dialéctica. No les obedezco más. Sus ideales, fuera. Eso se llama el engaño semántico. La resolución de problemas y hallazgo de nuevas respuestas se refiere a que luego de exponer al niño o al adolescente a situaciones específicas que mediante el lenguaje, las imágenes o ejercicios grupales guiados por los agentes de cambio, logran moldear la mente e ideas de los participantes. El producto acabado es el niño que ha sido sensibilizado lo suficiente como para generar las respuestas adaptativas que el modelo de adoctrinamiento pretende. El módulo 2 nos vuelve a mencionar a Paulo Freire. Nos dice: Paulo Freire es el autor más importante de la educación del siglo XX. Desarrolló su obra en 1970, Pedagogía del oprimido, la idea de la acción dialógica frente a la educación bancaria. Personajes como Paulo Freire buscan ser vendidos al público incauto como autores de corrientes de pensamiento que surgieron en Latinoamérica, y que a través de la aplicación de sus ideas se logrará la emancipación de los países de tercer mundo del yugo de los países dominantes. Pero la realidad es que nuevamente nos encontramos con la vieja práctica de disidencia controlada. Solo debemos preguntarnos por qué la misma Unión Europea, que controla, en coordinación con otros organismos internacionales, la agenda política, económica y cultural de nuestros países, financia, promueve e impone las ideas de supuesta emancipación de los oprimidos de Paulo Freire. Cuando uno piensa en un proyecto pedagógico, eso remite necesariamente a proyecciones políticas, económicas, sociales y culturales más amplias. Podríamos hablar de proyectos civilizatorios. Cada proyecto civilizatorio va a tener como correlato un proyecto pedagógico concreto. La respuesta es simple, porque dicha ideología solo sirve para crear idiotas útiles, fieles y funcionales al sistema. La fama de Paulo Freire no se debe a que éste haya sido un prolífico intelectual o un pedagogo revolucionario, sino a la enorme campaña propagandística que gira alrededor de su nombre a través de los organismos internacionales, los ministerios de educación de todo el mundo y las ONGs. El objetivo de la transformación educativa 2030 es la creación de nuevas generaciones de paraguayos carentes de principios, de escala de valores y vaciados de conocimiento. Una masa atontada, sensible y débil que jamás se opondrá a la dictadura.
Este es el presente en el nuevo orden mundial, el gran reseteo y la cuarta revolución industrial. Es decisión de cada uno de nosotros vivir en la dictadura huxleyiana del mundo feliz, construido por los tecnócratas, o luchar por conocer la verdad y ayudar a rescatar de las tinieblas las mentes, los cuerpos y las almas de nuestros hijos.